Hermanos, les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué, el que abrazaron, el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en camino de salvación. En primer lugar, les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las Escrituras. Amén. Amén. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera resaltar 4 elementos de la liturgia de este día que nosotros celebramos a San Pablo. Perdón, a San Marcos, evangelista. Tengo a San Pablo metido entre la cabeza porque primero, miren, cómo nosotros tenemos que descubrir que el éxito de el reino de Dios no se detiene por las flaquezas humanas. Es una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos que descubrir. El éxito del reino de Dios, el éxito de la proclamación del evangelio, no se daña, no se mutila, no se corta por las flaquezas humanas. ¿Por qué decimos esto? Porque San Marcos es uno de los ejemplos más interesantes. Probablemente San Marcos conocía el proyecto de Jesús desde antes de Jesús morir. Probablemente, muy probablemente, Marcos era familia de alguien que ayudaba a Jesús, aunque no era apóstol, aunque no era del grupo de los discípulos al principio. Pero es probable que conociera el proyecto. Pero cómo Dios actúa siempre, siempre, cuando escuchamos al Espíritu Santo. Miren la historia de Marcos. Marcos era primo de Bernabé. Bernabé es el que prácticamente colabora con San Pablo en sus viajes de una forma decisiva. La fuerza que tiene Bernabé para aglutinar un equipo de personas, colaboradores de Pablo en su primer viaje, es extraordinario. Cómo es Dios quien va organizando la cosa. Y Bernabé conquista a su primo Marcos. Marcos entonces comienza junto con Bernabé en su primer viaje y hacen esa travesía. Pero Marcos parece que era una persona que no era muy decidido y decide no acompañarlo en el segundo viaje. Y intenta acompañarlo en un viaje posterior. Y San Pablo, que tenía un genio rabioso, le dice a Bernabé que él no quiere que Marcos lo acompañe, porque Marcos es muy ñoño, no quiso acompañarnos en el segundo y ya no quiero que nos acompañe. En ese momento, pues Marcos, al no querer San Pablo que lo acompañara, pues decide ir a Jerusalén y allí en Jerusalén entonces se convierte en el escritor, el que va pues haciendo resúmenes de las predicaciones de Pedro y después lo acompaña incluso a Roma, donde muy probablemente él vio la muerte de Pedro. Justamente los evangelios van surgiendo. Miren, una de las cosas más interesantes que hay que resaltar hoy, los evangelios van surgiendo porque hombres como Pablo, hombres como San Pedro, hombres como Bernabé y otros apóstoles, Santiago, etcétera, etcétera, van muriendo, ¿no? Y entonces, cuando algunas personas importantes que tenían capacidades como San Marcos ven que muchas de estas personas que fueron testigos van muriendo por las causas que sean, muchos ejecutados,
por el imperio o por la religión judía. Entonces ellos inteligentemente dicen, no es bueno que esta gente muera en que no quede algo escrito. Y por esa razón, si usted lee la introducción de Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 1, usted se da cuenta que mucha gente, al ver que ya los testigos oculares, los testigos de primera fila, iban muriendo, y espera, el testimonio de esta gente es importantísimo para este proyecto. Fíjense cómo Dios actúa. En el pleito entre Bernabé, Pablo y Marcos, quien se beneficia es Pedro, pero en realidad quien se beneficia es el evangelio. ¿Por qué? Porque al quedarse Marcos como secretario de Pedro, entonces ahí nace el evangelio. Hay una tradición amplia que dice que muchos discípulos que escuchaban a Pedro, personas que escuchaban a Pedro, al ver a Marcos cerca de Pedro, les urgían, escribe sus enseñanzas. Y eso que escribió Marcos de las enseñanzas de Pedro es hoy el evangelista, el evangelio de según San Marcos. Por eso hoy celebramos esta fiesta de San Marcos Evangelista, por el evangelio que escribió sobre todo del testimonio de San Pedro. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que nuestra humanidad, nuestro genio, nuestra, qué sé yo, cuantas cosas tenemos que puedan oponerse a la proclamación del evangelio, nuestras situaciones humanas no detienen a Dios, porque Dios sabe perfectamente el genio de San Pablo, el genio de Bernabé, el genio de Marco, el genio de San Pedro, en fin. Dios tiene que arar con esos bueyes y Dios lo sabe. El Espíritu Santo está más allá. La fuerza de Dios está más allá que nuestras dificultades. Que el Señor nos ayude a entender eso siempre. Amén.